Lo dijo él. A primera hora. 6 de la mañana con 33 minutos. Nos vamos a conectar a esta hora con Carla Ceballos, especialista en salud ocupacional. Carla, muy buenos días. Muchísimas gracias por su conexión aquí en A Primera Hora. Buenos días, un gusto para mí siempre formar parte de lo que es trabajar en prevención. Y precisamente sobre eso vamos a conversar. Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, una fecha que precisamente invita a eso, a reflexionar sobre la prevención. Cuéntanos un poco más a detalle de qué es lo que, digamos, se recuerda también hay que hacer, digamos, conciencia de esta prevención, pero qué es lo más importante respecto a este tema, por favor. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales es primero entender qué es lo que sucede epidemiológicamente con esta enfermedad, sobre todo en el Ecuador, ¿no? Y desde ahí existe un lugar o una base que es el Globocam, en donde nosotros, ¿qué es lo que miramos? Que entre el año 2020, entre el 2021 y 2023 se registraron más de 16,000 casos de cáncer en mujeres, de los cuales el 22% corresponde a lo que es cáncer de seno. Por ahí ya tenemos una alerta de por qué es uno de los tipos de cáncer más diagnosticados actualmente y obviamente qué es lo que nosotros debemos hacer al respecto. De la misma forma, es importante que nosotros veamos que si es que no hacemos o no seguimos tomando conciencia al respecto, la estadística nos dice que podríamos llegar a tener un incremento aún más de estas cifras si nosotros hablamos, por ejemplo, del 2035, proyectando que podría haber un incremento de casi un 55.8% versus del 2020. Entonces, desde ahí, importantísimo entender que epidemiológicamente es fundamental que hagamos un diagnóstico temprano de esta patología y que por ende esté en nuestras manos el trabajar desde la prevención. En ese sentido, yo quisiera entender un poco cómo es que ahora, porque claro, yo siento que en estos últimos años las campañas de prevención han sido también muchísimo más potentes, se escucha más sobre prevenir el cáncer de mama. ¿Por qué? Entonces, si escuchamos más de la campaña, hay más, digamos, de estas cifras, o la cifra está subiendo respecto de las personas que sufren esta enfermedad y en comparación, digamos, a otros años en donde precisamente no se hablaba del cáncer de mama. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué están incrementando estas cifras? Bueno, por un lado, porque tenemos mayor capacidad de diagnosticar, no es que quizás capaz no estaban, sino que porque ahora lo diagnosticamos con mayor frecuencia. La segunda cosa también es el estilo de vida, ¿ok? Hace un tiempo más o menos, ¿qué es lo que sucede? Se adoptó una cosa que se llama el Código Latinoamericano contra el Cáncer. Aquí básicamente se abordan una serie de acciones basadas en prevención y nos dice que por lo menos deberíamos tener unas 3 que son relacionadas directamente con el cáncer de seno. Una, no fumar. Pues obviamente, si en este momento tenemos mayor incidencia de tabaquismo o no, eso hay que analizarlo y ver si es que ese es uno de los factores de riesgo. La otra es mantener el peso saludable. Y en esta sí, creo que nosotros tenemos la posibilidad de actuar, porque hemos visto un cambio, sobre todo en el estado metabólico de las personas, no hablo solamente de mujeres, sino el estado metabólico de las personas en el mundo. Entonces, el incremento de sobrepeso y obesidad en el mundo es sumamente marcado, ¿no? Y Ecuador no se queda atrás. Es tan sencillo como salir un momento de un centro comercial o salir a alguna parte pública y tú comienzas a observar cómo está la constitución de las personas, no desde el morbo, sino más bien desde, oye, tenemos que trabajar en un estilo de vida saludable que está considerado actualmente como uno de los mayores protectores para prevenir todo el cáncer. En este aspecto, creo que otra de las condiciones es el hecho del acceso a la salud. Ahora tenemos mucha más posibilidad de acceder a una ecografía con la tecnología que se ha dado, a una mamografía, etcétera, y eso hace que se diagnostique en mayor proporción el tipo de cáncer. Si nos centramos netamente en cáncer de seno, si hablamos de otros tipos de cáncer, pues obviamente hay que mirar cuál es esa posible etiopatogenia o etiología para entender de dónde viene. ¿Cuál es la recomendación de hacerse estos chequeos? Porque claro, en Ecuador estamos muy acostumbrados a que si no me duele, entonces no voy al médico, si no me duele, no me hago revisar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Desde qué edad incluso se tiene que ya tomar esta precaución de realizarse chequeos? Claro, mira que esto ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando mucho con el tiempo y con la investigación. Entonces, el primer paso, llevar un estilo de vida saludable, que es lo que habíamos comentado hace un momento. Segundo, el enseñarte desde pequeña que puedas hacer esta parte de la autoexploración mamaria con el fin de que puedas conocer tu cuerpo y que si se presenta un cambio, así sea pequeñito, lo puedas reconocer de inmediato y por ende puedas acudir a las evaluaciones médicas pertinentes.
La evaluación, el autoexamen mamario se practica luego de la menstruación y puedes enseñarles desde muy jovencitas con el fin de que vayan adquiriendo sobre todo el conocimiento de su propio cuerpo y por ende saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Luego recomendamos acudir a los chequeos médicos anuales con el fin de que el médico obviamente también realice esta exploración y pueda mirar si es necesario hacer como examen complementario quizás una ecografía de senos o si es que ya tienes más de 40 años, una mamografía. Miren que hay una nueva modificación en la recomendación, que justo la leí en estos días, y nos decía, oye, ya no la hagas a los 40, hazlos a los 50. Entonces, bueno, esto está todavía en este esquema de recomendaciones para lo que es el cáncer de seno, pero lo fundamental es que tengamos esta conciencia de autocuidado y que hagamos un cambio en nuestro estilo de vida saludable, a un estilo de vida saludable. Ok, ¿hay alguna cifra tal vez, o digamos, organizaciones, la sociedad civil tal vez tiene algún propósito de aquí en unos 5 años de reducir incluso estos índices, este aumento, este incremento de cáncer de mama? La verdad considero que nosotros deberíamos colocarnos de ese reto ya como sociedad y sobre todo tratar de hacer que un diagnóstico temprano. Si tú lees un poco qué es lo que está sucediendo en el Ecuador, es bastante gratificante por un lado mirar que ahora más o menos el 41% de los tipos de cáncer de seno ya se diagnostican en estadio 2. Eso obviamente que te da muchas alternativas para qué, para asumir un tratamiento que llegue a mejor término, ¿no? Hablamos de que más o menos un 32% de los tipos de cáncer se diagnostican en estadio 3, en estadio 4, donde ya es mucho más limitado el acceso a un tratamiento, más difícil, tal vez esa sería la palabra. Entonces, es importante que diferentes sociedades, en este caso el Estado, por ejemplo, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, tenemos también todo lo que son estos grupos de prevención de la salud de la mujer en particular, podamos unirnos y que no sea solamente octubre este mes, sino que durante todo el año podamos tener campañas preventivas. En este aspecto, por ejemplo, la empresa privada juega un rol fundamental. ¿Por qué? Porque tú tienes un nicho de población bastante amplio. ¿Y qué es lo que te permite? Te permite, por un lado, que hables desde la prevención. En otras palabras, si tú tienes como empresa pública o privada la capacidad de llevar a una persona que les enseñe cómo hacer un autoexamen mamario, que les hable de qué es el cáncer, cómo diagnosticas, qué cambios son los que tienes que mirar, cómo cambia la piel, se vuelve en una tonalidad diferente, encontraste una masa, o por el contrario, tienes prurito o picazón alrededor del seno, ves que se volvió como piel de naranja, etcétera. Cualquier cosa de estas, si tú partes desde la comunicación y desde la prevención, pues vamos a obtener muchos mejores resultados y vamos a diagnosticar más a tiempo. De la misma forma, si puedes hacer una alianza con empresas públicas o privadas, que vayan ellos y hagan esta intervención local en las empresas, fundamental, el Ministerio de Salud siempre está abierto para apoyarnos en este tema. Si por el contrario tienes la opción de gestionar la evaluación médica anual de tus colaboradores, ya no solamente basada en riesgos, que es lo que nos pide la ley. La ley te dice, ok, por cada puesto de trabajo tú tienes que hacer la evaluación médica ocupacional anual, en la cual te va a ayudar, a descartar o a comprobar si hubiera alguna enfermedad relacionada con el trabajo. Pero si tú vas un paso más allá y quieres hacer una inversión estratégica de los recursos, tú puedes decir, ok, mira, ya no voy a trabajar solamente por riesgos, voy a trabajar también por diversidad, y aquí entra por género, ¿no? Entonces digo, ok, es más probable que una persona con XX versus unas XY tenga cáncer de seno, entonces voy a actuar sobre hacer una mamografía anual en mayores de 45 o una ecografía. O dices, no, tengo un paciente con más de 45 años masculino, entonces voy a hacerle un antígeno prostático. Está perfecto. Y si tú dices, no, voy a ir un paso más allá, voy a trabajar también desde la discapacidad. Entonces ahí dices, ok, tengo pacientes, el 4% de tu nómina tiene que estar con personas con discapacidad. Entonces tú coges y dices, ok, mira, tengo pacientes con problemas auditivos o visuales, quizás necesitan un control oftalmológico o auditivo o visitan a un especialista. En fin, yo creo que la empresa privada tiene mucho para bien por aportar y ayudarnos a que la salud pública también mejore. Perfecto, Carla, nos queda muy entendido aquello. Muchísimas gracias por esta información y por conectarse aquí en La Primera Hora. A ti y sobre todo siempre sigamos trabajando en prevención, que es la base. Hay un modelo salutogénico de la salud que dice que si tú trabajas en promoción, en prevención y en educación,
logras gestionar el ahorro al recurso del Estado de una manera extraordinaria. Así que quedémonos con eso, con ese propósito que nos apasione la salud y la vida. Perfecto, muy bien. Escuchábamos a Carla Ceballos, especialista en salud ocupacional, precisamente para hablar sobre octubre, el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.